Pasada entonces habíamos visto un poquito de la detección de anomalías, que era la estimación de densidad. Habíamos dicho que la estimación de densidad lo único que hacía era ver dónde está la mayoría de mis datos y asignarle una gran probabilidad a datos que caigan en un punto cercano a ese. Entonces era como que teníamos diferentes regiones. Teníamos la región del medio, la región más densa, en las que había bajas chances de que un dato fuese una anomalía, porque en realidad había un montón de datos. Entonces, sería muy poco probable porque la mayoría de mis datos ahí no eran anomalías. Después me moví a una región de medias chances y después de altas chances de que fuese una anomalía. O sea, mientras menos datos en la región, más probabilidades hay de que sea una anomalía. Porque era menos normal encontrar un dato como ese. A eso viene la detección de anomalías. A ver cuán extraño es, o sea, evaluar cuán extraño es ver un dato, ¿no? O sea, cuán poco probable es encontrar un dato con tales rasgos, o sea, con ciertos números, ¿no? Después de todo, todos los datos son números. Habíamos intentado graficar la distribución gaussiana, no sé si me voy a dejar esta vez. No, bueno, no me va a dejar. Pero habíamos dicho que una distribución gaussiana tenía como fórmula raíz cuadrada 2pi, está en la dimensión estándar, por e a la menos x menos mu sobre si no le da exceso, no importa, igual esto está en internet, hay un montón de fuentes que lo corroboran, así que no hay mucho problema en la ecuación ni en recordarla, sino que el concepto es que lo que primero hago es a mi dato, le sustraigo el promedio de mis datos, y luego eso lo voy a dividir por la varianza. Que recordemos que la varianza es la dispersión de mis datos. Entonces, si tengo una gran varianza, o sea, si mis datos están muy dispersos, lo que va a terminar pasando es que tengo una curva muerta. Muy ancha. Mientras que si tengo muy poca varianza, lo que va a hacer es que tengo una curva muy alta. Habíamos también hecho una anotación importante, y era que el punto, porque esto, bueno, tendríamos coordenadas X e Y, en las que acá uno podría llegar a pensar que tenemos la probabilidad de X y acá tenemos X, ¿no? O sea, acá tenemos un dato y acá tenemos la probabilidad de que ese dato ocurra, ¿no? O sea, la altura sería la probabilidad de que ese dato ocurra. Esa sería una interpretación incorrecta de la curva, porque habíamos visto que como la curva tenía infinitos puntos, la probabilidad en un punto era cero. O sea, la probabilidad para cualquier dato de X es igual a cero. Esto es un concepto igual matemático medio fácil y a su vez fuera igual de este curso de probar, pero el chiste es que a medida que el límite de que un delta tienda a cero, bueno, creo que la probabilidad de X tiende a cero. O sea, la idea sería, si yo esta curva, en vez de tener una curva, lo que tengo es rectángulos así que representen la curva, lo que va a terminar pasando es, mientras más chiquitos sean estos rectángulos, mi probabilidad va a tender más cercana a cero. Es la definición de una integral y entonces, si nosotros lo que hacemos es integrar para un punto que habíamos dicho, si yo hago la integral de esto para un cierto punto, o sea, si yo quisiese decir la integral en el punto 1, no tendría cómo definirlo, porque la integral tiene que tener un inicio y un fin. Lo único que podría decir es la integral, por ejemplo, entre 0 y 1. Y entonces, por ejemplo, podría decir, en esta región puedo sacar la probabilidad de que mi dato tome uno de esos valores, ¿no? O sea, la probabilidad de que mi dato tome un valor entre 0 y 1. Pero por definición no puedo tomar la probabilidad de que mi dato, o sea, valga un valor exacto, porque hay infinitos valores. Entonces, es 0 la probabilidad. Pero sí puedo tomar uno. Pero no, pero sí puedo tomar la probabilidad de que mi dato esté entre 0 y 1. Por ejemplo, o esté en un intervalo. Esa es la definición. Lo que el truco podría ser que uno podría ser este intervalo muy chiquitito. 10 a la menos 8. Entonces ahí casi como estás evaluando la probabilidad en el fondo. En realidad no. Es más,
cuando esto tienda a 0, lo que termina es que mi probabilidad va a terminar tendiendo a 0. Porque si cada vez yo tomo intervalos más chiquititos, la probabilidad es cada vez más chiquita. O sea, no es lo mismo una probabilidad entre esto que entre este intervalo. A más chiquito el intervalo, menos es la probabilidad. Y si ese intervalo es infinitesimalmente chiquito, la probabilidad es 0. La curva de la distribución. Marca por... Bueno, es muy buena interpretación porque en realidad lo que marca la curva es simplemente la densidad. A ver si logro. Ahí está. La curva lo único que va a marcar es la densidad de mis datos. Entonces, ya nos vamos a meter un poquito más en estadística. Esto no tiene mucho que ver con el curso, pero esta es la curva de Gaussiana, ¿no? Esto se llama una curva PDF, Probability Density Function. Esto en sí me va a dar la densidad de probabilidad en cada punto. Pero en realidad esto va a salir a partir de lo que se llama una CDF, que es la Cumulative Density Function o la función de probabilidad acumulativa. Lo que en sí es esto es una curva común. Y esto sí va a representar probabilidad. Vamos a explicar. Esto es la probabilidad de que X salga en presente intervalo, ya vamos a ver igual, X, y esto es... Esta curva llega hasta 1. La interpretación de esta curva es, a medida que yo me voy moviendo en el eje de las X, ¿cuál es la probabilidad de que salga un dato entre menos infinito y X? ¿No? Entonces, es como si yo te dijese, hacemos la integral desde menos infinito hasta el punto X. Y así lo vas haciendo para todos los puntos. Exacto. La integral de una curva gaussiana me da la probabilidad de que un dato caiga en ese intervalo. Y en este caso, por ejemplo, en la función CDF, lo único que... O sea, la función CDF lo que va a hacer es integrar desde menos infinito hasta mi punto X. Y esto lo va a hacer desde el menos infinito hasta el más infinito. Y para, por ejemplo, la curva gaussiana me va algo así. Y para una curva, por ejemplo, normal, perdón, curva normal no, una curva uniforme es algo así. Y es una curva, pero bueno, es una distribución uniforme. Una distribución uniforme tiene igual de probabilidad de que el dato caiga en cierto intervalo, digamos entre 1 y 2. Entonces, tenés la misma probabilidad de que el dato caiga en 1 que en 1,5, en 1,0005, y acá caemos en el mismo problema. O sea, si vos decís, ¿cuál es la probabilidad de que el dato caiga en 1,5? Es 0, porque hay infinitos datos, o sea, hay infinitos números entre 1 y 2. Entonces, si evalúo la probabilidad en un punto es 0. Pero si yo evalúo la probabilidad... Esto es una probabilidad. Nos fuimos un poco del tema. Pero porque si nosotros queremos entender por qué acá no podemos evaluar en un punto, tendríamos que pensar como que nunca, ni aunque fuese un rectángulo, voy a poder evaluar en un punto. O sea, porque imagínate que es como si yo quisiese medir el ancho de una línea. Es imposible, porque supuestamente la línea es unidimensional. O sea, no tiene ancho, es simplemente un punto. En cambio, si yo digo, quiero medir el ancho de un rectángulo, ya lo puedo hacer. Y el chiste es que la CDF lo que va a hacer... Por eso es 0. Por eso es 0, porque yo en realidad evalúo el ancho de una línea, que es 0. Y ya cuando digo rectángulo, esto es un intervalo, me da un número, que es diferente a 0. Puede ser muy cercano a 0, sí, pero es diferente a 0. ¿A qué deriva el gráfico? ¿Este? O este. Esto es una distribución uniforme. Una distribución uniforme, por definición, lo único que hace es decir, hay probabilidades de que salga cualquier número entre 1 y 2. O sea, hay una probabilidad de que salga cualquier número entre 1 y 2. ¿Entendés? Entonces, puede salir 1,5 con igual probabilidad que el 1, que el 1.2852, que el, no sé, 1,91. Eso es de X para los datos. Eso es simplemente... Este es otro tipo de distribución. Pero nosotros igual, si querés así verlo,
olvídate de esta. El chiste de esta es que entendamos que no puedes evaluar en un punto y concentrémonos solo en la gaussiana porque es la que usa la detección de anomalías. Entonces, la detección de anomalías se usa por definición distribuciones gaussianas. ¿Y qué va a hacer? Nosotros vamos a tener varios rasgos más, vamos a tener un vector. O sea, El centro de la ecuación de anomalías, donde hay bajas chances, sería el punto máximo o el vértice del gráfico de la distribución gaussiana. no, al revés. Donde hay mucho. Espera. Esta región, digamos, viste que es como la más alta. Esto sería, bueno, la PDF de X, creo que es así la notación, y esto es X. Bueno, digamos que estamos de acuerdo que esta es como la región más grande, ¿no? Bueno, esto en sí lo que representaría es que acá hay un montón de datos. O sea, sería algo como esto. Y a medida que yo me voy moviendo más a los extremos, tengo menos datos. O sea, acá tengo, mira, un dato, tres datos. El chiste es que acá, esta es una región muy densa, está lleno de datos. Y a medida que me voy más a los extremos de la X, a medida que me voy a valores más extremos de X, me voy yendo a regiones menos densas, donde hay menos datos. O sea, por ejemplo, digamos que mis motores en promedio tienen un cilindrado de 20 centímetros cúbicos, por decirte algo, y me encuentro con uno de 80. Es un valor muy extremo, o sea, me fui muy a la derecha. Y hay pocos datos, casi ninguno, que esté por estos valores, o al menos cercano. La distribución gaussiana, igual por suerte, no es como que corta en algún lugar, sino que se expande hacia el infinito. Entonces, desde menos infinito hasta más infinito, asigna una probabilidad exacta. Obviamente no va a tener sentido para nuestro caso que un motor mida menos 5 centímetros cúbicos, pero la idea es que si quisiésemos para algún dato, por ejemplo, algo negativo, podría estar. O sea, no sé cuántas personas. No sé, bueno, bueno, ¿cuánta plata uno tiene? Eso lo puedes hacer como negativo y entonces tendrías un valor para eso. O sea, hasta menos infinito, hasta más infinito, o sea, para todos los valores reales vas a tener una PDF. No es una probabilidad, pero vamos a ver que más o menos sí. Entonces, el chiste que tengo es de rangos, ¿no? O sea, mi vector de X tiene un montón de rangos. Es más, tiene n rangos. Es un vector, digamos que n es igual a 3, entonces no sé, tengo el dato 1, 3 y 82. N igual a 3, ¿no? Esto se mantiene en las redes neuronales. Y lo que voy a tener es entonces una distribución gaussiana para cada uno de mis rangos, o sea, para cada una de mis dimensiones. Entonces, por ejemplo, esta va a ser J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3. Lo que voy a tener es entonces una distribución gaussiana para cada uno de mis datos. Para cada uno de mis datos. Entonces, por ejemplo, esto sería, por ejemplo, J igual a 1. Esto es J igual a 2. Y esto es J igual a 3. ¿No? O sea, cada uno de mis rasgos, en cada una de las dimensiones, porque esto tenemos que pensarlo como que es tridimensional, por ejemplo, ahora que tenemos tres cosas, puede tener una curva gaussiana diferente. Estas tres curvas gaussianas, después las voy a multiplicar, o sea, el valor que me dé, para tener la probabilidad de que ocurra un dato como el que vi. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, por ejemplo, en la tercera dimensión tengo un 82. Digamos que mis datos generalmente rondan el valor de 80, entonces me paro por acá. ¿No? En la primera dimensión tengo un 1. Y mis datos generalmente rondan el valor de 10. Entonces estaría por acá. Estoy muy atrás. Más chances de anomalía. Exacto, en ciertas dimensiones. Y en otras capaz que no. Por ejemplo, en la segunda dimensión, mis datos generalmente rondan el valor de, no sé,
2,99 y tengo 3. Me paro acá, me paro bien en la punta de la curva. Acá tengo diferentes puntos que voy a multiplicar. Esto después todos son números, son valores escalares. O sea, esto puede ser, yo no sé, 0,7. Esto podría ser 0,01. Y esto 0,23. Yo hago el producto de estas tres cosas, 0,7, 0,01 y 0,23, y lo que voy a terminar obteniendo es la probabilidad de ver un dato como el que acabo de ver. O sea, con un 1 en la primera dimensión, un 3 en la segunda dimensión y un 82 en la tercera dimensión. Acabamos igual de ver que esto no me da la probabilidad total. O sea, es una probabilidad media fingida. O sea, porque como tal no puedo ganar la probabilidad de un punto. Sin embargo, es una muy buena aproximación a la consideración. Exacto. O sea, si yo quisiese decir, ¿cuál es la probabilidad de ver un dato tal y como este? 0. Por definición es 0 porque C infinitos puntos es 0. Sin embargo, lo que puedo decir es que esto tiende a ser la probabilidad y si lo que termina siendo es cuán densos son los datos en esa región. Si habíamos visto que la curva gaussiana tiene alta densidad en el centro y después se va dispersando, si el producto de estos tres es grande, me va a terminar diciendo que mi dato está en regiones densas, o sea, está donde suele estar los datos. Mientras más aleja, el 0,01, menos denso y por ende más chance de ser anomalía. Por ende, el cálculo final es, bueno, la T es tan grande que igual será un poquito, o sea, la verdad es el producto. ¿Cómo lo que se multiplica? No, esta es el producto. Entonces, ¿qué digo? Voy a hacer el producto para las n dimensiones. Igual la n que era n igual a 1 es j igual a 1. Y lo que tengo que hacer es, hago el producto de cuánto es la función de densidad evaluada. Esto sí lo que digo es, un j sería el promedio en la dimensión j. O sea, por ejemplo, el promedio en la dimensión 1, ¿no? Que habíamos dicho que el promedio en la dimensión 1 era 10. O sea, el centro de mi curva está en 10. El promedio de este era 2,99. No, perdón. Debería ser, bueno, 3,01, porque el dato está a la izquierda. Y el promedio de esta, 82, habíamos dicho, 80. Bueno, esos serían mis tres promedios. Entonces, por ejemplo, mu1 sería 10. mu2, 3,01. mu3, 10. No, 80. ¿No? Cada dimensión tiene su propio promedio. Y cada dimensión va a tener su propia varianza. O sea, su dispersión. Esta curva está mucho menos dispersa. O sea, la mayoría de los datos se concentran acá. Y esta está mucho más dispersa. O sea, hay datos más a los extremos. Hay datos en valores como 12. O también hay datos en valores como 1. Entonces, tengo más espacio. Y esta curva es como un punto medio. Entonces, también voy a tener una varianza por cada una de mis dimensiones. Y lo que hago es entonces, esto es ya la notación matemática de cómo evaluar una función, una distribución de probabilidad, lo que hago es, evalúo mi dato en la dimensión j con el promedio que le corresponde y la varianza que le corresponde. ¿No? Este P, X, J, varianza J en sí me dice es, tengo una distribución gaussiana y voy a ver cuál es la densidad de encontrar un dato como XJ, siendo el promedio de un J y la varianza sigma J. Eso lo hace por cada dimensión. Y por eso tengo el producto. Esto es el producto, no de la suma. Es el producto de cada una de estas cosas. O sea, hago. Bueno, primero evalúo, por ejemplo, la primera dimensión, 0,01 por 0,7 por 0,23.
voy haciendo el producto para cada una de mis dimensiones. No sumo nada. Esto no tiene nada que ver, o sea, es similar, pero no tiene nada que ver con F. O sea, parecido en cuanto a concepto, pero es, o sea, si este sumaba, este multiplica. Pero ese es el producto de Desde j igual a 1 hasta n, o sea, todas las dimensiones. ¿Cómo saco el promedio y cómo saco la varianza? El promedio en sí lo tengo que hacer para cada una de las dimensiones, entonces, para un vector, lo único que hago es sumo todos los valores y divido por la cantidad de datos que tengo, y eso me daría el promedio. Y la varianza, bueno, por definición, traigo el promedio y el número cuadrado. Me parece que no es un cuadro que... No tengo mucho la definición, o sea, eso. La varianza se la había visto en su momento. Así que esto lo puedo usar para vectores, o sea, no hace falta que me metan en cosas muy complicadas de decir, evalúo para integración y esta otra, sino que puedo hacer especialmente este cálculo en Python y me va a dar el promedio y la varianza. No hace falta meterle mucho a La varianza es importante. ¿Cuántos son los datos? Eso es un valor. Es un valor. O sea, 1, 8, 22, 55. ¿En base a qué? En base a qué tal. ¿Qué refieres? ¿O de dónde sale? La varianza, este es el centro, esto es mu. Sí. Acá están centrados mis datos. Y la varianza, por ejemplo, cuando yo me muevo una varianza para la derecha y una varianza para la izquierda, englobo gran partida de mis datos, gran cantidad de mis datos. Si me muevo dos varianzas, perdón, estas dos desviaciones estándar, es la raíz cuadrada de la varianza, de lo mismo. Si me muevo dos, estadísticamente hablando, tengo un 95% de equidad solo al moverme dos desviaciones estándar. O sea, la desviación estándar justamente me dice cuánto disperso está. Si me muevo uno, tengo el 78%. O sea, es bastante importante la desviación estándar. La mayoría de los datos caen a una desviación estándar, ya más del 50%. Y eso de lado De lado a lado, a la derecha y para la izquierda. Una desviación estándar y una desviación estándar. Bueno, ahora sí. ¿Cómo evalúo el modelo y una comparación entre la aplicación supervisada? Lo que voy a tener que ajustar es el parámetro epsilon. Epsilon es contra lo que comparo esto. Entonces digo, epsilon es mayor a esto, al producto de todo. Si epsilon es mayor, significa que entonces no tengo una anomalía. O sea, que mi dato todavía no está en la anomalía. Si epsilon es menor, si epsilon es menor a esto, significa que mis datos no son tan anómalos. Si epsilon es mayor, o sea, si esto es más chiquito que epsilon, es una anomalía. O sea, mis datos son muy raros. Epsilon es como un raro en el cual digo, acá empiezan las anomalías. Justamente más a esto. Yo divido mi datos en entrenamientos, validación y testeo. Pero tengo 6.000 datos normales en el de entrenamiento, no tengo datos anómalos. Pero en el de testeo y en el de validación tengo 10 anomalías. Y lo que quiero ver es si estas 10 anomalías, el algoritmo las clasifica bien con este epsilon. Y ahí voy ajustando el epsilon para ver que no se me pasen anomalías y tampoco decir que no son anomalías o que son anomalías las datos normales. Bueno, después una pregunta cualquiera es ¿cuándo elijo elección de anomalías y cuándo elijo aprendizaje supervisado? ¿No? Tipo, puedo poner una red neuronal a que haga el mismo trabajo. No habría mucho problema. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque la detección de anomalías es muy buena cuando hay muy pocos datos anómalos. Sí, por ejemplo, acá había solo 20 anomalías. O sea, nada. Es muy poquito. Nosotros generalmente acostumbramos a cientos o miles de datos. Entonces, es muy poquita la cantidad de anomalías que hay. Datos normales puede haber un montón, pero anomalías hay muy poquitas. ¿Vos qué decías que te ibas? Y también te puede dar muchos tipos de anomalías. O sea, las anomalías. En la detección de anomalías, o sea, vos podrías tener, por ejemplo, datos anómalos, pero muy diferentes entre sí. O sea, no todas las anomalías son parecidas. ¿Por qué? Puedo tener anomalías que se vayan muy para acá, y otras que se vayan muy para allá. O sea, no es tan fácil verlo. Y encima de esto pasa en todas las dimensiones. O sea, no pasa en una dimensión. El aprendizaje supervisado igual serviría como
Hay muchos datos anómalos, o sea, 200, bueno, es un umbral, igual esto depende de la aplicación, pero 200 realmente empezamos a hablar de buena cantidad, y las anomalías son predecibles, en el sentido de que siempre van por una misma lógica, o sea, lo bueno de la detección de anomalías es que es flexible para cualquier dato anómalo que pueda llegar a venir. Entonces vos tenés las curvas y vos decís, ¿cuán diferente es a mi curva? No te acostumbras a que caiga en cierto rango ni nada de eso. Simplemente decís, si el dato está por acá, O sea, no se corta se re fue de la curva. Entonces es muy probable que sea anormal. La detección de anomalías tiene que estar con datos gaussianos. Entonces, si datos no son gaussianos, si no siguen esta curva, lo que voy a tener que hacer es aplicarle deformaciones para que empiecen a hacer la curva. Por ejemplo, aplico el logaritmo. Y ya me voy por ejemplo. El logaritmo, la raíz cuadrada de x, hace que mis datos parezcan más gaussianos, pero no cambien encima su distribución. Concepto muy complicado de estadística, queda muy por fuera del curso, pero están medio raros. Aplico el logaritmo con la raíz cuadrada y puedo llegar a algo gaussiano. No, hay un montón de cosas que lo pueden transformar en gaussiano. Y eso ya sería todo.